Bueno, hoy vamos a hablar del liderazgo en el proceso de discipulado. Una capacitación, como decíamos, organizada por creciendofirmemente.com. ¿Y por qué vamos a estar hablando de este tema? ¿Sí? Porque realmente hemos comprobado en nuestra experiencia personal y escuchando también líderes de distintos movimientos e inclusive de distintas organizaciones, que el tema del liderazgo y el discipulado es un tema que de alguna manera afecta muchas veces la extensión del reino de Dios, ¿sí? Hace un tiempo realizamos una investigación, una encuesta, que estos resultados de esta encuesta pueden encontrarlos en el libro Generaciones Espirituales, en donde hablaba un poco que obreros comprometidos, quizá maduros, caminando con Dios, tienen muchos problemas al momento de hacer discípulos de Cristo. Muchas veces el problema por excelencia es el estrés y el cansancio que muchas veces se encuentra la persona cada vez que quiere desarrollar un proceso de discipulado. También hay como una sobrecarga importante, ¿no? Muchos sienten que se sienten abrumados, ¿no? Muchos obreros, poca la cosecha, ¿no? Eh, Hay muchos conflictos interpersonales, casi el 70% manifestó que en este proceso discipulado se empiezan a generar a veces algunos problemas en las relaciones con las personas, hay mucha desilusión, mucho desánimo, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno observa capaz falta de compromiso y constancia, muchas veces uno se encuentra como solo en este proceso, a veces inclusive las personas se sienten traicionadas, ¿no es cierto? Y entonces hay situaciones difíciles que todo obrero se enfrenta al momento de ejercer su liderazgo en la vida espiritual de otros, ¿no es cierto? Y todo esto, paradójicamente, en vez de acercarnos más a Dios, muchas veces empieza como a tratar de encontrar soluciones en nuestras propias fuerzas y lo que se observa es que por querer extender el reino de Dios, muchas veces uno termina descuidando su relación con Él, ¿no es cierto? Porque casi el 40%, el 33% de las personas han manifestado que había un decaimiento en la vida espiritual y en su relación con Dios con el paso de los años cuando aparecían este tipo de conflictos o dificultades en el momento del desarrollo del liderazgo. Y vamos a estar hablando, ¿no? Contemplando todas estas cosas, cómo esto afecta en nuestra forma de ejercer el liderazgo. Y hablamos de liderazgo bíblico cuando quizá la palabra líder o liderazgo no existe en la Biblia, ¿no es cierto? Sin embargo, vemos que el liderazgo está presente desde el inicio, desde el Génesis, cuando Dios ha querido hacer algo, Él ha levantado o ha llamado a alguna persona en particular. Lo preparó, lo capacitó y de alguna manera le encomendó una misión. Entonces, si bien la palabra líder no existe, vamos a tratar de ir definiendo, primero a través de lo que muchas otras personas han hablado de liderazgo, pero también vamos a ir con principios o pasajes bíblicos construyendo nuestra propia definición de lo que es el liderazgo en función de lo que entendemos de la palabra de Dios. Me encanta esta definición que es eh, diseñada por John Maxwell, que habla de que el liderazgo es influencia, ¿sí? Y me encanta esta palabra porque pone en el centro de lo que sería el liderazgo lo que él define influencia, ¿no? La capacidad para determinar o alterar la forma de pensar y actuar de alguien, ¿sí? Si nosotros nos ponemos a pensar cuando estamos discipulando a las personas, de alguna manera estamos ejerciendo un liderazgo porque queremos transformar su manera de pensar y su forma de actuar. Obviamente esto es algo que hace Dios, Él es el que va poniendo ese querer y el hacer en las personas que estamos discipulando, pero la tarea del discipulador muchas veces tiene que ver con esto, ¿no? De transformar o impartir la visión de la vida cristiana, la visión de lo que es el ministerio, una visión cristiana de lo que es la familia, la santidad, el servicio, e inclusive una visión de lo que es el liderazgo. ¿Y por qué es tan importante todo esto? Porque la visión de alguna manera impacta también en la forma de actuar. Nuestra influencia en las personas va afectando
y va ayudando a que ellos vayan cambiando no solamente su mentalidad, sino también sus acciones. Esto va generando en las personas hábitos y disciplinas espirituales que tienen un impacto en el carácter. Y gran parte de nuestro liderazgo en el proceso de discipulado es justamente ayudar la obra transformadora de Cristo, de que las personas vayan teniendo el carácter de Jesús. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque ese carácter es lo que va a determinar su liderazgo, ¿sí? Entonces ahí es donde empezamos a ver un liderazgo multiplicador. En Romanos 12:2 dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas, cambiándoles la manera de pensar. Entonces, una de las cosas que a veces entendemos, ¿no es cierto?, que tiene que ver con este proceso de liderazgo en el discipulado, tiene que ver con esto, ¿no?, de evaluar qué es lo que piensan las personas y ver cómo esas creencias pueden ser transformadas con la influencia de Dios y las Escrituras. Cuando hablamos de liderazgo, no podemos dejar de nombrar que Cristo es nuestro modelo. A lo largo de las Escrituras vemos situaciones en donde el mismo Dios manifiesta, ¿sí?, cómo Cristo es nuestro modelo a seguir, ¿sí? Una forma práctica, cuando observamos que Jesús estaba lavando los pies de sus discípulos, ¿sí? También en Mateo 23 dice: el más importante de ustedes debe ser el más sirviente en los demás, ¿sí? De alguna manera deja muy, pero muy claro en estos pasajes cuál es la actitud de Cristo como siervo y cómo nosotros debemos considerar a Cristo como nuestro modelo. Entonces, una de las cosas que podemos hacer para mejorar nuestro liderazgo tiene que ver con esto: imitar a Cristo, tanto en el ser como en el hacer. Esto es algo que ha hecho Pablo. Fíjense en 1 Corintios 11, dice: ustedes deben imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. En Efesios 5 dice: por lo tanto, imiten a Dios como hijos muy amados y lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante a Dios, ¿sí? Y también en Filipenses la palabra nos exhorta a que tengamos la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos realmente ejercer nuestro liderazgo en el proceso de discipulado? ¿Sí? Sin duda, siendo como Cristo y actuando como Cristo. Y hacer por las personas lo que Dios ha hecho por nosotros. Entendiendo estos dos conceptos, quizá podemos cambiar o modificar o ir ampliando nuestra definición de lo que es un líder. Y podemos entender, considerando a Cristo, que ser un líder es ser un siervo y un modelo a seguir. ¿Cuáles pueden llegar a ser algunos facilitadores de nuestro liderazgo? Obviamente, aumentar mi relación con Dios y aumentar mi relación con otros líderes que pueden ser considerados como modelos a seguir. ¿Por qué? Porque cuando nos conectamos con Dios y vivimos una vida de mayor intimidad con Cristo, nuestra vida se afila con la vida de Él. Entonces nos parecemos más a Cristo en la medida que profundizamos nuestra relación con Él. Y también en la medida que nos rodeamos de otros líderes que tienen ese carácter de Cristo, nosotros también nos vamos afilando y vamos transformando nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar y nuestra forma de ejercer nuestro liderazgo. Y otra cosa que nos puede ayudar como facilitador de nuestro liderazgo en el proceso de discipulado es esto de descubrir en la palabra cuáles son las funciones del líder. Y hay un ejercicio práctico que me gustaría compartírselos, ¿no? Esto de empezar a leer las Escrituras y marcar con fosforescente, marcar con algún color aquellas partes de la Biblia en donde vos crees que están íntimamente ligadas al liderazgo. En el día de hoy vamos a estar analizando dos porciones, dos salmos, el Salmo 23 y el Salmo 32. En esos dos salmos se encuentran escondidas funciones de un líder que nos pueden ayudar a hacer una diferencia importante en nuestro ministerio.
Vamos ahora a leer el Salmo 23. Dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verde pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Él restaura mi alma, me guía por senderos de justicia, por amor de su nombre. Aunque pase por el valle de la muerte, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu cayado me infunden aliento. Este es un salmo que seguramente hemos escuchado un montón de veces. Y si prestamos atención, ahí hay escondidas un montón de funciones que tienen que ver con nuestro liderazgo en el proceso de discipulado. Las funciones que aparecen es, por ejemplo, cuidar. Nosotros como personas que Dios nos ha confiado un rebaño al cual tenemos que cuidar, ¿sí? También podemos observar esta función de proveer un alimento sólido, ¿no? Como hace referencia a los pastos, ¿no? Estos pastos verdes que de alguna manera podríamos asociarlos con la palabra de Dios, ¿no? Nuestra tarea como discipuladores es proveer alimento sólido, que es la palabra de Dios. Lo mejor que podemos hacer por los discípulos es esto, ¿no? De que ellos puedan conocer, amar y afianzarse a la palabra. Pero también con esta imagen del agua, ¿no? Esta agua fresca, de alguna manera estas aguas de reposo, también paralelamente podríamos pensar que tenemos que favorecer el hecho de que ellos puedan tener experiencias con el Espíritu Santo, ¿no? Que puedan aprender a vivir una vida en el Espíritu, ¿sí? Con respecto al tema de restaurar el alma, dar ánimo, ¿no es cierto? Estas mismas cosas que Dios ha hecho con nosotros. Dios nos ha consolado en situaciones difíciles, complejas de nuestra vida, para que nosotros también hagamos lo mismo y podamos restaurar el alma, dar ánimo a muchas personas que están afligidos con la misma consolación que hemos recibido por parte de Dios. Y hay dos elementos que este Salmo 23 menciona, la vara y el cayado, ¿sí? Que son dos elementos importantes que un pastor de ovejas utiliza, primero para proteger a las ovejas del mal, ¿no? Utiliza la vara para pelear con un lobo o algún oso que quiere de alguna manera arrebatarles la vida, y por otro lado también el cayado, que es una vara de alguna manera con una curvatura que ayuda a que las personas que las ovejas no caigan en lugares peligrosos, ¿no? De la misma manera, nosotros podemos batallar espiritualmente con la oración para que eh, Dios proteja del maligno a las personas que Dios nos ha confiado y poder ayudarles y guiarlos en este proceso de que puedan ser fuertes frente a las tentaciones y a los pecados que de alguna manera se encuentran enfrentando, ¿sí? Por otro lado, vemos en el Salmo 32.8 otras funciones del líder, ¿sí? Que los encontramos muy presentes en lo que Dios nuevamente hace con cada uno de nosotros. El Salmo 32.8 dice, yo te voy a instruir, te enseñaré el camino, te cuidaré, seré tu consejero, ¿sí? Y si nos ponemos a pensar aquí en estas cosas que Dios hace con cada uno de nosotros, también existen funciones del líder que de alguna manera podemos replicar en el proceso de discipulado. Y estas funciones son enseñar, dar dirección, cuidar y tener una actitud paternal con cada uno de ellos, y poder hacer todo lo que sería mentoreo, coaching y consejería, ¿sí? Estas cuatro funciones del líder vamos a estar desarrollándolas muy brevemente. De hecho, podríamos estar haciendo un webinar prácticamente cada una de ellas, pero de alguna manera vamos a entender un poco cada una de estas funciones con algunos ejemplos concretos. Cuando enseñamos a nuestros discípulos en el proceso discipulado, se trata de tratar temas que tienen que ver con la vida cristiana en forma práctica, ¿sí? No es solamente un proceso cognitivo, tiene que ver con esto de involucrar nuestra vida en la vida de las personas para crecer juntos, ¿sí? Y acá es muy importante el vínculo que se establece con las personas. Hay
quiero citar una frase de Begoña Ibarrola, que es psicóloga y escritora, que dice que las emociones son el pegamento de lo que aprendemos. Cuando nosotros establecemos una relación y un vínculo, el aprendizaje es mucho más significativo. También el vínculo es lo que nos ayuda, sobre todas las cosas, a sobrellevar y a salir victoriosos en los conflictos que muchas veces se dan en el cuerpo de Cristo. Si somos amigos, realmente va a ser mucho más fácil afrontar los problemas propios del discipulado. Vamos a escuchar un pequeño fragmento de un webinar, de una capacitación que estuvimos desarrollando con Henry Clay, ¿sí? Él nos va a enseñar qué es importante enseñar en el proceso de discipulado. ¿Se escucha? No se escucha, yo no No, escucho. no se escucha. A ver, ahora un segundito. A ver ahora. Hola, ¿qué sería? Sí. Ahí se escucha. Obviamente en los últimos años ha sido más de moda hablar sobre el discipulado. Por ahí hace 50 años era más teología o doctrina, otras cosas. Pero este aspecto de la vida cristiana práctica ha surgido como algo cada vez más importante. Pero uno no nace sabiendo estas cosas. Entonces para mí un resumen breve o práctico del término discipulado es ayudar a otra persona a aprender cómo caminar con Cristo en su vida diaria. Es cómo vive su vida cristiana cuando no está en las reuniones cristianas, que es la mayor parte de su vida. Así que puede incluir partes como vida devocional, evangelismo, oración, pero también noviazgo, matrimonio, crianza de los niños, finanzas, aspectos cristianos. ¿Cómo se actúa un cristiano en las diferentes áreas de su vida cristiana? Bien. Y Henry, y frente a este proceso de discipulado, ¿qué papel juega el liderazgo? ¿Sos un mentor, un líder, una especie de director técnico? O sea, ¿cuál podría ser el papel realmente? Y enfocándonos a este tema, ¿no?, del liderazgo en el proceso de discipulado. Sí, yo diría que en muchos lados lo que la gente entiende de discipulado, bueno, para empezar, muchas veces la iglesia local entiende el discipulado, se ve casi como un culto, uno los llena un espacio con personas y uno les habla, que es básicamente otro sermón. Pero cuando alguien sabe, bueno, esto realmente no va a lograr todo lo que queremos y baja más a un nivel personal, muchas veces va entre dos extremos. Un extremo es ser un amigo más, ¿cómo se dice? A fan, que le apoya, que lo aplauda, lo afirma, pero básicamente no hay nada de estructura, de contenido, es simplemente estar. El otro extremo es como mini seminario o seminarista, es todo contenido, todo enseñanza, estudio, etc. Pero más que nada llenando su mente con más información. Es el término en el medio donde uno está buscando lograr, donde hay contenido, pero hay una buena relación de confianza, donde pueden hablar personales y verdades, pero realmente hay movimiento hacia adelante en cuanto a su crecimiento real. Entonces el papel de uno es, como dijiste, como
director técnico hasta cierto punto. Obviamente la otra persona tiene que tener el deseo, pero suponiendo que ellos son humildes, que están abiertos, que estamos tocando temas que ellos igual estaban interesados, puede ser una forma de catalizador muy fuerte, tener a alguien más adelante de uno mismo que te va indicando buenas prácticas y maneras de hacer cosas. Cuando pienso en el discipulado, no estoy pensando tanto en solamente informarles, sino introducirles a las mejores prácticas que los puede acompañar toda su vida. Por ejemplo, es preciso que un cristiano sepa cómo compartir su fe. Es parte de su llamado. Alguien dijo una vez, en compartir nuestra fe, esto es lo que mantiene el gas en la coca, que le da gusto. Es al hablar de tu fe con otros que no conocen a Cristo que uno se vuelve a animar en el Señor y se vuelve a convencer de la verdad y el valor de nuestra fe. Pero dicho esto, muchas personas quieren compartir su fe, pero no saben qué decir, cómo entablar la conversación, cómo presentar el Evangelio, cuáles son los pasajes bíblicos usar, cómo utilizar tu testimonio personal, cómo guiar a alguien después a tomar una decisión en cuanto a si quiere orar, la oración de fe, etc. Entonces, un discipulador puede explicárselo, pueden como ser un role play, donde comparten con ellos, después la próxima vez ellos intentan hacerlo con el que está discipulándolos, después pueden salir juntos y el estudiante, digamos, pueden mirar al otro, al maestro, compartir su fe y después pueden turnarse. Entonces no es simplemente una clase, es pensando cómo dar a esta nueva persona las destrezas y el entendimiento donde pueden tener éxito y llevar fruto. Lo mismo en cuanto al tiempo devocional. El liderarles en encontrar un lugar bueno para su tiempo devocional, cuál sería la hora, es todo como consejería, ¿no? Y después mostrarle una forma sencilla de hacer un tiempo devocional, hacerlo juntos. Y después el rendir cuentas, bueno, ¿por qué no intentas hacer esto cada día por tu cuenta? Y yo voy a hacerlo lo mismo. Y la semana que viene vamos a juntarnos y hablar de lo que vimos en las Escrituras. Así que es un cerca acompañamiento. No es que uno es empleado y empleador, nada de esto. Es más una sociedad de crecimiento, digamos, donde uno sabe más y lo va guiando en el camino de aprendizaje. Así que no sé si esto queda claro, pero... Bien, hemos escuchado a Henry y creo que ya dijo un montón de cuestiones que valió la pena ya asistir simplemente por el hecho de escuchar esta entrevista, ¿sí? Nos ha dado de una manera muy clara este principio que tiene que ver con el liderazgo en el proceso de discipulado, que es la intencionalidad. Esto no de no dejar librado al azar el proceso de crecimiento de las personas que Dios nos confió, siendo dóciles al Espíritu Santo. Pensar actividades concretas y prácticas que nos generen un plan de acción para que ellos puedan crecer. Hay una herramienta muy práctica que les puede ayudar a diseñar este proceso de intencionalidad, que es el diagrama PNI, armado por Edward de Bono, ¿sí? En donde podemos identificar, a medida que nos relacionamos con las personas, aspectos positivos, negativos e interesantes de su vida de fe. Si en las conversaciones que estamos teniendo con nuestro discípulo observamos que como aspectos negativos es, por ejemplo, que está luchando con la pornografía o es inconstante en la oración, o observamos que es sociable, es extrovertido, que le gustan los deportes, que se apasiona por leer el Nuevo Testamento, que es muy bueno escribiendo reflexiones bíblicas. Estas cosas, a medida que vamos conociéndolo, podemos tomar nota
y podemos generar ideas creativas que nos puedan ayudar a, de manera intencional, favorecer su crecimiento espiritual, ¿sí? En función de este diagrama PNI, podríamos generar un ejemplo de plan de acción, ¿no? Como estudiar la Biblia juntos, temática de santidad y dominio propio, invitarlo una vez por semana a orar. Como vemos que es sociable y extrovertido, quizá podemos asignarle la responsabilidad de que él dé la bienvenida a los nuevos participantes del grupo. Como detecto que le gustan los deportes, quizá puedo invitarlo a que esta persona pueda ser quizá colaborador en el equipo deportivo de la iglesia. E inclusive me gustaría que participemos en una asamblea en Atletas en Acción, un ministerio que está muy vinculado al deporte. Por ejemplo, ¿no? Son ideas creativas que podemos agendar, que podemos planificar para que de alguna manera su fe pueda crecer, ¿sí? Y esta planilla nos puede ayudar a generar y agendar acciones concretas. El otro principio que veíamos en el Salmo es dar dirección, ¿sí? Y vamos a citar otro texto, Salmo 78, donde dice que Dios cuidó al pueblo de Dios, David cuidó al pueblo de Dios, lo cuidó y lo dirigió con mano hábil y corazón sincero. Y aquí vemos también dos características de un líder en el proceso de discipulado, que tiene que ver con la capacidad de establecer relaciones transparentes y sinceras. Y también la habilidad del líder de poder transmitir la visión. ¿Qué es realmente el ministerio? ¿Qué es la vida cristiana? ¿Qué es la oración? ¿No es cierto? Poder transmitir esa visión a las personas tiene que ver con esto que vimos al principio de transformar nuestra forma de pensar y nuestra forma de actuar. Y una metodología que puede ayudar también a la intencionalidad de transmitir la visión y dar dirección a las personas que Dios nos confió, es una metodología que se llama objetivos y resultados claves. Que más adelante podemos hablar de esto, pero hay mucha información en Internet que podés aprender y utilizar en el avance del reino de Dios. Básicamente esta herramienta te va a ayudar a saber bien qué es lo que querés y trabajar para lograr aquello que deseas con las personas que Dios te ha dado. Otra herramienta práctica la llamamos brújula semanal, es una planilla que la extraímos de un material que se llama Agenda de Discipulado, en donde vos podés empezar a ponerte metas y actividades semanales para cada discípulo que Dios te ha confiado. Por ejemplo, con Antonio vas a juntarte a tomar un café y hacer un estudio bíblico sobre la tiranía del urgente. Con José vas a llamarlo este jueves para ver cómo salió de su operación y quizá vayas a ir a visitarlo. Con Ezequiel te vas a estar juntando a orar los martes, vas a leer juntos Juan 15 y vas a enseñarle cómo memorizar versículos. En fin, ir anotando actividades concretas con cada persona que Dios te confió hace de que no dejemos librado al azar nuestro trabajo como líderes, sino que demos intencionalidad a estas acciones de discipulado. Y por otro lado, algo muy importante, no solamente tenemos que discipular a las personas, sino también dejarnos discipular por otros. Y es muy importante que semanalmente puedas juntarte con algún mentor para que de alguna manera sigas aprendiendo. Cuidar es la otra característica que vamos a estar viendo en el día de hoy. Y quiero traer un fragmento de una tabla que encontramos en el libro Generaciones Espirituales, en donde puede diferenciar dos tipos de liderazgo, el liderazgo paternalista y el liderazgo generacional. Porque muchas veces, con el afán de cuidar, terminamos sobreprotegiendo. Y esa sobreprotección, de alguna manera, anula el potencial de ellos. ¿Mm? El liderazgo... Pero platiquen con Javier porque todavía no se va. A ver, ¿hay alguien que está, puede ser, con el micrófono abierto? Martín, fíjate si podés verlo. Ahí está. Me estoy fijando. Es Gracias, alguien que gracias. es alguien que entró recién. Gracias. Agradecemos si pueden mutear, así no interfiere. Bien,
decíamos que el liderazgo paternalista y el liderazgo generacional muchas veces estamos a un paso uno del otro, y tiene que ver con esto, ¿no? De cuál es nuestra actitud a la hora de ejercer nuestro liderazgo con las personas. El liderazgo paternalista simbólicamente da el pescado, el generacional enseña a pescar. El liderazgo paternalista es un liderazgo centrado en mí. En cambio, el generacional es un liderazgo multiplicador, que forma líderes y de alguna manera yo me transformo en un líder de líderes. El liderazgo paternalista es un trabajo que de alguna manera tiene un enfoque asistencial, en cambio el otro tiene un enfoque más multiplicador y autogestivo. Si yo ayudo a las personas de un enfoque paternalista, siempre van a ser unos bebés espirituales. En cambio, si yo ejerzo mi liderazgo de un enfoque generacional, las personas van a madurar a tal punto de que ellas mismas van a terminar convirtiéndose en obreros que van a terminar haciendo lo mismo por otras cosas. El liderazgo paternalista tiende a controlar, manipular, obligar, presionar. En cambio, el generacional supervisa, pero fundamentalmente influye y anima a las personas. Y así podríamos seguir avanzando. Si quieren, después esta tabla se las podemos enviar por correo electrónico. Pero nuestro enfoque y la forma en cómo nosotros ejercemos nuestro liderazgo a veces favorece la dependencia o la independencia de las personas, el estancamiento o el crecimiento de las personas. También vamos a analizar la función de consejero, mentor y coach, que estaba también en el Salmo 32. Y en el proceso de discipulado estamos mentoreando permanentemente a las personas. Y este mentoreo fundamentalmente lo que apunta es a que ellos empiecen a desarrollar el carácter de Cristo. Y el coaching muchas veces tiene que ver con el desarrollo de algunas habilidades específicas. Quizá habilidades específicas que nosotros no tenemos. Y es muy importante que nosotros rodeemos al discípulo que Dios nos ha confiado de otras personas que puedan capacitarlo, que puedan mentorearlo, que puedan coacharlo, como para que puedan desarrollar esas habilidades que nosotros quizá no les podemos transmitir. Entonces, de esa manera, utilizamos a todo el cuerpo de Cristo para beneficiar el desarrollo de la persona que Dios nos ha confiado. Ahora bien, ¿a qué personas nos enfocamos? Queremos hacer discípulos de Cristo, pero ¿a quiénes? ¿Por dónde arrancamos? Vamos a estar viendo en el día de hoy algunas estrategias que nos van a ayudar a saber en quién poner el foco. Nuevamente, consideramos a Jesús como nuestro modelo. Él vemos que predicó el Evangelio a todos. Sin embargo, discipuló a algunos pocos y mentoreó quizás solo a 3, Pedro, Jacobo y Juan. Esto lo vemos bien claro en Mateo 17, en el pasaje de la transfiguración de Jesús, y en Mateo 26, cuando Jesús ora en el huerto de Getsemaní. Vemos que Pablo puede ser un gran ejemplo a seguir, donde él ha utilizado su trabajo como uno de sus mejores púlpitos. El escenario laboral, ¿no? Esto de crear tiendas junto a Priscila y Áquila, ha sido el escenario para hacer discípulos. Fueron compañeros de trabajo y con el tiempo se transformaron en compañeros de ministerio. Seguramente mientras Pablo hacía carpas con ellos, los discipulaba. Y también su actitud frente a Timoteo, esto de poner su foco también en las generaciones más jóvenes, como para que de alguna manera se establezca un liderazgo generacional. Como vemos, es una tarea que, si bien Dios nos da la creatividad como para que nosotros avancemos, también debemos entender que es el Espíritu Santo el que nos guía en todo este proceso. ¿Sí? Es Dios el que nos encomienda determinadas personas. Y también notemos este ejemplo, ¿no?, de Jesús, ¿no?, que él, antes de elegir a sus discípulos, pasó tiempo orando, pasó tiempo buscando dirección de Dios. Entonces,
El primer paso que podríamos considerar sobre a quién invertir nuestra vida en la vida de otro, bueno, es pedirle a Dios la guía para que Él nos muestre las personas correctas. Ahora bien, vamos a ver un video que, si bien está enfocado a otra temática, nos puede ayudar muy bien a entender el proceso de discipulado. Si sabes mucho de liderazgo y de crear un movimiento, vamos a ver cómo surge un movimiento en menos de 3 minutos y aprendamos algunas lecciones. Es obvio que un líder necesita valor para levantarse y parece ridículo, pero lo que hace es tan sencillo que es casi educativo. Un factor clave, que sea fácil de seguir. Ahora llega el primer seguidor, quien juega un papel esencial, muestra públicamente cómo hay que seguir. Mira cómo el líder lo acoge como un igual. Ya no está el líder solo, ahora son una pluralidad. Mira que llama a sus amigos para que se unan. El primer seguidor debe ser valiente, porque se debe enfrentar al ridículo. Ser el primer seguidor es una forma subestimada de liderazgo. El primer seguidor transforma a un loco en un líder. Si el líder es el pedernal, el primer seguidor es la chispa que enciende la llama. Aquí está el segundo seguidor, es el punto de inflexión. Es la prueba de que el primero lo ha hecho bien. Ahora no es un loco, ni son dos locos, ahora es una multitud, y están ahí para decir algo. El movimiento debe ser público, y el público no debe ver solo al líder, es necesario ver a los seguidores, porque los nuevos seguidores emularán a los seguidores, no al líder. Ahora llegan 2 más y otros 3 inmediatamente, hemos conseguido el impulso. Es el momento crucial, ya tenemos un movimiento. A medida que se unen más personas, va desapareciendo el riesgo. Si antes se quedaban mirando, ahora ya pueden unirse, porque no van a destacar, no parecerán ridículos y formarán parte del grupo de moda si se dan prisa. En el próximo minuto verás al resto que decide ser parte de la multitud, porque serán ridiculizados si no se unen. Señoras y señores, así es como se crea un movimiento. Vamos a ver qué hemos aprendido. Si eres una versión del chico que baila completamente solo, recuerda la importancia de tratar a tus primeros seguidores como si fueran iguales. Que todo gira alrededor del movimiento, no de ti. Que sea en público, que sea fácil seguirte. Pero, ¿entendiste la lección más importante? El liderazgo está sobrevalorado. Sí, empezó con el chico sin camiseta y a él se le dará todo el mérito. Pero ya viste lo que verdaderamente ha pasado. El primer seguidor fue quien transformó en un loco al líder. No hay movimiento sin el primer seguidor. Nos dicen que todos debemos ser líderes, pero si fuera así, no tendría eficacia. La mejor forma de crear un movimiento, si de verdad quieres, es siendo un seguidor valiente y enseñando a los demás a seguir. Cuando veas a un loco haciendo algo fantástico, ten el valor de ser la primera persona en levantarse y unirse. Bien. En ese mensaje se encuentran también algunas ideas y algunas cuestiones que podemos incorporar en el desarrollo de nuestro ministerio. Y creo que una de las cosas que me dejó de enseñanza ese material es esto de cómo identificar a ese primer seguidor. Porque muchas veces hay tantas personas alrededor y no sabemos en quién de alguna manera empezar este proceso de discipulado. Y en la palabra encontramos también muchos detalles que nos pueden ayudar a identificar a ese primer seguidor. A ese primer seguidor al cual podríamos empezar un proceso de mentoreo. Vemos que en la Escritura muchas veces hace mención a esto. Ha sido un siervo fiel, ha sido fiel en lo pequeño. Vemos también en 2 Timoteo 2:2, en donde Pablo exhorta que le enseñe todo lo que ha aprendido a personas dignas de confianza, que sean capaces de transmitir a otros. En Mateo 24 hay una mención al serviente fiel y sensato, que le pudo dar una responsabilidad y ha cumplido su labor, ¿no es cierto? Vemos también en Lucas 10, en donde Jesús alaba a la actitud de María, que ha escogido esta
buena parte, ¿no?, de sentarse a sus pies y escucharlo. Vemos también en Hechos 16, en donde los creyentes de Listra y Iconio tenían un buen concepto de Timoteo, ¿no? En Mateo 10 vemos que dice que cuando entres en una ciudad busca a alguien digno de confianza, ¿no es cierto? Entonces son detalles que tenemos que entender que pueden ser quizá características de ese primer discípulo en el cual tenemos que invertir. Es una persona que demostró compromiso, es una persona que es responsable, que le hemos confiado alguna responsabilidad y fue fiel en esto poco que le hemos confiado. Observamos que tiene hambre de conocer a Dios, que tiene sensatez, que la gente tiene un buen concepto, que es digno de confianza. Son características que están de alguna manera en la vida de esa persona. Quizá puede ser un candidato a que podamos mentorear y discipular, ¿no? Obviamente el Evangelio es para todos, pero a veces estamos invirtiendo el tiempo en personas equivocadas y ocurren cosas como la que Jesús dijo: le estuvimos dando perlas a los chanchos, ¿no es cierto? Entonces es importante esto, que veamos si se cumple esta ley de reciprocidad. Esto que en 2 Corintios 6:13 dice: les pido que respondan como si fueran mis propios hijos, ábranos su corazón. Las personas a las cuales estás invirtiendo tu vida, ¿son recíprocos a esa apertura que vos tenés? ¿Están abiertos a compartir su corazón? ¿Están comprometidos con el proceso de discipulado? Yo creo que a veces es necesario hacer un parate, evaluar si estamos invirtiendo en las personas correctas, ¿sí? Ya para acercarnos un poco al final, quiero mencionar un poco estas necesidades psicológicas que tienen las personas que estamos discipulando, ¿no? Y hacer un paralelo con esto que Abraham Maslow plantea, ¿no?, de las necesidades que todas las personas tienen, porque antes que discípulos son personas. Entonces, tenemos que trabajar no solamente para cubrir las necesidades básicas, ¿no?, que el discípulo tiene, que es conocer a Dios, aprender la palabra, ayudarlos a orar, sino también cubrir esas necesidades sociales, esto de empezar a funcionar como familia y al mismo tiempo asignar responsabilidades conforme a sus dones y talentos para que él se sienta importante dentro de la iglesia, se sienta importante, que su labor tiene un significado importante en nuestra misión como cuerpo de Cristo, ¿no? De manera tal de que él pueda autorrealizarse cumpliendo su llamado con la ayuda y la influencia de nuestra parte. ¿Cuáles pueden llegar a ser los errores más comunes que podemos llegar a tener en el liderazgo? Bueno, esos errores más comunes a veces tienen que ver no tanto con nuestras prácticas, sino con cómo somos, ¿sí? Muchas veces el liderazgo actúa como un mecanismo de compensación psicológica frente a nuestras debilidades, ¿no es cierto? Y podemos llegar a utilizar el servicio, la autoridad o el propio hacer, ¿no?, como un mecanismo de compensación si nos sentimos, por ejemplo, con la necesidad de agradar a todo el mundo, o muchas veces tenemos la necesidad de ejercer el control y el poder, o la necesidad del aplauso, la admiración, de sentirnos importante. Vamos a utilizar vamos a utilizar el liderazgo como un mecanismo para saciar esas necesidades, que obviamente tienen que ser cubiertas por Cristo y no por nuestro liderazgo, ¿sí? Entonces, uno de los peligros más importantes es que usemos a las personas para servir con nuestro propósito, en vez de que nuestro propósito sirva para servir a las personas. Y ya dejando un poco este webinar, quiero dejar 2 conceptos, ¿no?, que yo lo llamo el bonsái y la higuera, ¿sí? La enseñanza del bonsái y la higuera. Y tiene que ver con 2 experiencias personales que me ha ayudado a entender 2 características del discipulado. Una de las cosas que a mí me gusta hacer es cultivar bonsái, ¿no es cierto? Y tenía un árbol al cual quería muchísimo y lo apreciaba un montón, y fui a ver a un maestro de bonsái que quedaba como a 1 hora y media de mi casa. Y ese día, ese profesor daba una clase gratuita a toda la comunidad. Entonces fui con mi árbol que estuve cuidando durante un montón de tiempo, se lo entrego al profesor después de hacer una larga cola, porque había muchísima gente que le llevaba sus árboles para hacer consultas,
Él cuando mira el árbol, lo único que hace es cortar 2 ramitas y me dice, ya está, hasta el año que viene no hagas nada. Y yo digo, ¿cómo? Solamente hice todo este trayecto, esperé 2 horas de, de- de mi tiempo para que solamente me diga eso, hay que cortar estas 2 ramitas y esperar hasta el año que viene. Le digo, sí, sí, hasta el año que viene lo cambias de maceta, le agregas un poco más de tierra y volvés a hacer lo mismo. Eso quizá durante los próximos 3 o 4 años. Yo digo, ¿eso? ¿Solamente eso? Y entonces yo me di cuenta que esa pequeña acción, casi insignificante, pero hacerla con constancia a lo largo de los años, hizo una diferencia importantísima en mi árbol. Y a veces como discipuladores tendemos a menospreciar las pequeñas cosas que podemos hacer, y Dios puede hacer mucho con esas pequeñas cosas, sobre todo si nos mantenemos constantes a lo largo de los años. Entonces, a veces, cambiar nuestra perspectiva, no tener una mirada a corto plazo, sino más a largo plazo. ¿Cuáles son estas pequeñas cosas que puedo hacer por las personas que Dios me ha confiado a lo largo de los años? Puede hacer algo muy significativo en la vida de las personas. Lo mínimo muchas veces es algo máximo en el poder de Dios. Y la otra enseñanza, que la llamo la enseñanza de la higuera, tiene que ver con esto, de la importancia de respetar los tiempos, no forzar y sobre todo estar presente en la vida de las personas. Mi abuelo tenía una higuera en donde yo muchas veces quería ir a sacar los higos. Y él me decía, no, que todavía no era el tiempo, que los higos no estaban maduros. Pero yo ya los veía listos como para sacar. Y en ese afán de querer sacar los higos, terminaba tironeando de la rama e inclusive a veces rompiéndola. Él me decía de que era necesario esperar a tal punto que con un pequeño movimiento ya los higos se caían. Eso era un signo de que el higo estaba maduro y listo para comerse. Entonces, a veces me doy cuenta que en el proceso de discipulado, con el afán de ver vidas cambiadas en las personas, forcejeo y acelero un proceso que debe respetar su tiempo. Ahora, otro detalle importante es que había veces que mi abuelo tenía otras actividades o se iba a pescar y los higos quedaban un poco abandonados. Entonces terminaban cayendo al piso y obviamente se terminaban pudriendo. Creo que es importante esto, ¿no? De siempre estar presente, sobre todo en esos higos que no están maduros. Porque, ¿qué pasa? Si nosotros no estamos presentes en el momento que se caen, probablemente nunca podamos levantarlos y no vamos a ayudar a que puedan crecer. Entonces, es importante respetar los tiempos, no forzar el proceso de las personas y sobre todas las cosas, dar signos de que estamos presentes en sus vidas. Por último, en este proceso de querer hacer discípulos, es importante de no poner la lámpara, ¿no? Yo lo llamo así a este proceso, ¿no? Muchas veces la gente nos esquiva, no quiere compartirnos su vida, porque nuestra presencia es amenazadora, ¿sí? Es esto de que de alguna manera queremos tan enfáticamente ayudarlos a crecer, que de alguna manera nos terminan esquivando porque ven que los progresos que ellos hacen son pocos o casi nulos. Entonces es importante siempre manifestar gracia, un espíritu de comprensión y sobre todas las cosas acompañar ese proceso que muchas veces puede ser muy pero muy lento. Por último, tip para mejorar mi liderazgo: hacer acciones intergeneracionales. Qué lindo sería esto de empezar a reunir generaciones ancianas con los jóvenes, con los recién creyentes. Eso puede ayudarte, ¿no?, a que unos con otros podamos crecer, ¿sí? Por otro lado, algo que va a ayudarte en tu liderazgo es que vos te dejes liderar por otros. Esto de tener un mentor, alguien que permanentemente te guíe, tener tu propio Pablo, un compañero de camino y también un Timoteo, ¿sí? Y fundamentalmente esto de empezar a buscar modelos en las escrituras a seguir, ¿sí? Bien, vamos terminando y por último con este material. Y habilitamos un espacio de preguntas.
Ever wondered why Jesus' last command to his committed followers was to make disciples of all nations? Have you ever wondered what it would look like if Christ's most committed followers today actually carried forth that command according to the standards set forth in the New Testament by Christ and the 12? If an evangelist were to reach 1,000 people a day for Christ in a frozen population rate, can you imagine how long it would take to reach the world for Jesus Christ? Just over 15,000 years. And imagine the spiritual maturity of these new converts, most of whom receive no real follow-up or discipleship and end up never reaching their full potential in Christ. However, if a committed follower of Christ, we'll call him Paul, were to disciple a new believer for 1 year, we'll call him Timothy, to the extent that Timothy matures in Christ until he is able to disciple another. For as Luke 6:40 says, the student will become like his teacher. So then, in year 2, Timothy has become a discipler himself and takes on his first student, while Paul takes on another student. By the 3rd year, our Paul is discipling his 3rd student, while our Timothy is discipling his 2nd student, and our newest student is now able to make disciples as well. If the cycle is not broken, a spiritual downline is created which multiplies to the ends of the earth. Even at an accurate and growing population rate, do you know how long it would take in such a scenario to reach the entire world for Jesus Christ? Just under 37 years. And now imagine the spiritual maturity of these believers, all of whom have been equipped to both be and to make disciples of Jesus Christ. This is why Christ's last command to his followers is not to make converts, but to make disciples of all nations. Bien. Y por último ya abrimos un espacio para preguntas, para que cada uno de ustedes pueda compartir aquello que le ha llamado la atención y que podamos ir charlando entre todos. ¿Cuáles crees que son obstáculos o facilitadores para el discipulado y el liderazgo en este proceso? ¿Sí? Esto fue un poco lo que queríamos transmitir y me gustaría que ahora podamos hacer un espacio de diálogo, de compartir y que cada uno pueda animarse a dar su punto de vista. Hola, bueno, quería simplemente comentar algo que la verdad que fue hermoso todo lo que has compartido, Guillermo. Mucho enriquecimiento para poder cumplir el mandato, ¿no? El mandato de Jesús. Y algo que como obstáculo por ahí que puedo ver, ¿no? Personalmente y en este tiempo es acerca del tema de el egoísmo a veces, ¿no? Y el pensar en uno mismo, ¿no? Creo que el hecho de justamente, ¿no? Que Jesús es nuestro modelo, bueno, Filipenses mismo también lo dice en el capítulo 2, ¿no? Que Él se despojó de sí mismo, o sea, despojarnos de nosotros mismos muchas veces tiene que ver con a veces no mirarnos mucho a nosotros, porque a veces yo veo que a veces el problema de muchos para poder discipular a otros es no tengo tiempo o tengo muchas cosas y entonces como un obstáculo, ¿no? Digo, y entonces pensamos mucho en lo que tiene que ver con nosotros, con nuestra vida y tiene que ver, yo lo que veo acá, ¿no? Esto tiene que ver con el dar, ¿no? Me encantó ese diagrama, esos diagramas que nos compartiste como para que nosotros podamos tener un tiempo especial, ¿no? Con cada uno de nuestros discípulos y a veces por ahí no es solamente reunirnos una vez semanalmente, sino por ahí a veces es una llamada telefónica o es un mensaje, pero bueno, es también la intencionalidad que uno tiene, ¿no? Creo que a veces yo lo que veo mucho que en el mundo, en la sociedad misma, la sociedad es muy, mira por sí mismo, ¿no? El tiempo también de pandemia también creo que también ayudó un poco también, ¿no? A esto, a mirarnos a nosotros mismos y ver nuestras necesidades.
Y yo creo que esto también, a la hora de discipular, es un obstáculo a veces también, ¿no? Nos pasa esto velamos mucho por lo nuestro, ¿no? Y yo creo que el discipular tiene que ver con dar, ¿no? Dar nuestro tiempo, nuestra vida también, ¿no? Gracias Marcela, gracias por tu comentario y tu reflexión. Rosalba también levantó la mano. La escuchamos, Rosalba. Hola, gracias. Sí, me parece que, bueno, a mí me encantó toda esta enseñanza, todo este webinar. Creo que me va a ayudar muchísimo porque recién estamos empezando un grupo de discipulado y creo que es un buen comienzo. Y creo que uno de los, o algunos de los principales obstáculos con los que nos podemos encontrar es si no tenemos las disciplinas espirituales que debemos tener, como en nuestro tiempo de oración, nuestra comunión con Dios, en la lectura de la palabra, ¿verdad? Porque entonces pues no vamos a tener herramientas. Y me parece muy importante también que el que está discipulando se esté discipulando también, que tenga ese coaching, ¿verdad? También permanente, o esa rendición de cuentas que nosotros debemos tener para seguir nosotros aprendiendo también. Y me encantó el video porque es una muestra clara de cómo yo escribí algo por aquí, alcancé a escribir una frase que dice: siendo un seguidor valiente y enseñando a los demás a seguir. Y a veces tenemos mucha enseñanza retenida en nosotros y no nos atrevemos a llevar a los demás, o no estamos como muy seguros de que ya podemos compartir. Y en realidad, pues el mayor ejemplo es Cristo, ¿verdad? Y seguir a Cristo, pues creo que es lo que nosotros tenemos que hacer. El Señor Jesús iba de madrugada al Padre, ¿verdad? Nosotros podemos ir de madrugada al Padre, pedir su dirección y su guía y hacer lo que hizo este primer joven, de ir a llevar lo que el Señor nos ha dado, sí, claro, con las herramientas que el Señor nos ha dado, ¿verdad? Y también los errores más comunes, pues me encantó que nosotros tenemos que tener presente que no somos nosotros los que estamos haciendo la obra, sino que es Dios, y que cada persona tiene su tiempo y el Señor es el que va a llevar a la madurez, como el ejemplo del higo. Y me encantó ese ejemplo también porque no nos corresponde a nosotros apresurar. Los tiempos son del Señor. Entonces, pues me confirma un poquito la idea que yo tenía, pero me amplía enormemente cómo es que debemos seguir. Y también la brújula semanal me encantó también, porque tenemos que tener una guía, un cuidado como el Señor lo tiene de nosotros, ¿verdad? Para cuidar de cada uno de los discípulos y acompañarlos hasta que el Señor diga. Muchas gracias. Ha sido de gran valor su enseñanza. Gracias. Bueno, gracias, Rosalba. Estamos muy agradecidos a Dios y linda la reflexión que nos acabas de compartir. Gracias. Gracias. Bien. Bueno, ¿quién más? Nos encantaría escuchar a todos, ¿sí? A todos que se animen a compartir al menos una idea, alguna lucha, alguna dificultad que está teniendo en el proceso de discipulado, en tu liderazgo. Ahí Beatriz levantó la mano. Te escuchamos, Hola. Beatriz. Tocó. Sí, estoy de acuerdo con mis compañeros. Tener toda esa enseñanza junta, tal vez la hemos escuchado antes, pero ponerla toda digamos, en orden, junta, cronológica, ayuda a encontrar muchos de los huecos que normalmente tenemos. O sea, los que estamos acá, supongo que de alguna manera ayudamos a otras personas.
y poder uno identificar el tipo de discipulador que es, si es paternalista o no, identificar las fallas allí, entender lo del el primer seguidor, eso abrió mi mente, y el de respetar los tiempos, el de no hacer que una persona se sienta intimidada cuando estás uno a uno, que sienta que no es suficiente o que no hace lo que tiene que hacer. Eso me pone a pensar, me ayuda. Y digamos, la charla de hoy se junta con algo que escuché esta semana justamente sobre el tipo de personas en las que uno invierte. Me enseñaban que hay 4 tipos de personas, unas que suman y otras que restan. Y uno tiene que aprender a identificar la persona para saber en quién va a invertir tiempo y en quién no va a invertir demasiado. Entonces hay personas que drenan tu energía, esas te restan. Hay personas súper chéveres que ni suman ni restan, pasas rico pero no pasó nada. Hay personas que son enseñables, que quieren aprender, en esas debes invertir, esas te suman. Y hay personas que invierten en ti, esas personas suman más. Entonces aprender que aunque puedes llevarte bien con muchas personas, en quién enfocas tu energía, porque no tienes más que 24 horas al día y tienes que dormir al menos 8 y trabajar otras 8. Entonces hay que seleccionar en quién inviertes, qué tanto sigues, qué tanto esperas. Y pues digamos, todo esto me ayuda un poquito como a tomar perspectiva y a ser un poco más racional en el proceso, ¿no? Porque cuando uno está discipulando tiende a compartir su corazón, a mentorear, a seguir, a apoyar y a veces no a enseñar, sino a hacer por la persona. Entonces, gracias, me gustó mucho. Creo que voy a compartir la grabación con algunas personas que tengo en mente. Gracias. Gracias, Beatriz. Gracias por tu testimonio. Sí, tal vez los hombres que están acá en el taller podrían compartir cómo es para ellos el discipulado de hombres y si hay alguna diferencia que tenemos que tener en cuenta en relación a otro tipo de discipulado, ¿no? Pero, ¿cómo es para los hombres del grupo discipular a otros hombres? Buen día. Francisco. Hola, de Fran. Costa Rica. ¿Qué tal, Francisco? Un gusto. Bueno, mira, una de las cosas que estaba pensando es, por ejemplo, a veces tenemos mies, por ejemplo, en la Iglesia Católica, y pues hay cierta veneración, por ejemplo, con la Virgen. No podemos, bien, estaba hablando con eso, con unos amigos ahora, de que no podemos destruir a veces todo eso que han construido ellos en su mente, porque eso muchas veces la verdad los va a hacer libres a través del tiempo, ¿no? Y eso es lo que decía Guille, esperar. Entonces llevamos la verdad, ¿verdad? Pero no podemos pretender, digamos, arrancar el higo de una vez, como dice Guille. Entonces ellos van conociendo la verdad y por lo menos a mí que tengo un trasfondo católico, Dexter me decía, bueno, no, tranquilo, vamos estudiando y tú sigue donde estás, no tienes que irte de donde estás. Y nunca me sacudió, nunca me arrancó de la higuera y solito me caí. El Señor fue haciendo eso. Entonces, creo que no tenemos que forzar, ¿verdad? Y el otro punto importante que conversábamos ahora es sobre rendir cuentas. Tener esa persona con la que somos transparentes, le digo, mira, bueno, he tenido, que digo yo, un problema de pornografía, entonces quiero compartirte, porque tal vez es mi tendencia, quiero compartirte eso, ¿verdad? Si yo fallo, quiero hablarte y conversamos, mira, no, vamos a estar orando tranquilo y poder ser transparentes con esa persona o con problemas maritales, ¿verdad? Y edificarnos juntos también, para eso es el discipulado. Pero sí, hay muchos tipos de grupos de discipulados, unos en los que nosotros somos líderes, otros en los que estamos aprendiendo, como decía la compañera ahora también. Qué bueno, Francisco, gracias. ¿Algún otro? Tal vez puedo
por ahí puedo ajustar la pregunta, pero ¿qué desafíos han encontrado ustedes en el discipulado de los hombres? Miguel, te escuchamos. Gracias por levantar la mano. Desmuteate y habla. Desmuteate, tenés que salir del mute, del silencio. No, ahí saliste ahí ya apagaste la cámara. El otro tiene que ser, el que tiene el microfonito. Ya, ahí. Sí, ahora sí. Sí, Martín y Guille, amigos, pues la verdad es que muy bien, muy contento de estar aquí con ustedes y la verdad es que siempre se aprende muchísimo. A la pregunta tuya, Martín, pues yo creo que acá en México, en Aguascalientes, sobre lo que se está trabajando es un poquito más en la parte personal, ¿no? En la parte de ver que uno puede trabajar hacia afuera, pero el primer escalón que tenemos que subir es el interior, ¿no? De estar cuidando nuestra relación personal diaria con Dios. Y por mucho que uno tenga tiempo en la palabra, siempre es volver a preguntarle al maestro, ¿no? Y al maestro en este caso, pues es Cristo, ¿no? Y me gustó muchísimo la parte de intencionalidad porque tanto nosotros que llevamos grupos o que animamos a otras personas, nos damos cuenta de que es muy fácil caer en la comodidad de hacerlo lo de siempre y de no ir y hacer discípulos en ese mandato, ¿no? Bueno, este es mi caso y por eso yo estoy aquí, porque quiero seguir aprendiendo la manera dinámica, la manera correcta, la manera de Dios, ¿no? Y vemos que esos pasajes y estos pasos que ha compartido Guille, pues es el fundamento, ¿no? El fundamento de saber que hay una intencionalidad sobre lo que tenemos que estar haciendo. Tanto nosotros pedimos de una forma cotidiana y natural el rendir cuentas, también nosotros rendimos cuentas, ¿no? Porque hierro con hierro se afila, ¿no? Entonces, tanto nosotros necesitamos el estarnos animando, viendo las luchas que tenemos y ayudando a otros y que nos ayuden en nuestras caídas como nosotros a las nuevas personas, ¿no? Y el modelo que procuramos es no tanto la parte paternalista, sino el que debe de ser, ¿no? El que compartí aquí Guille de las dos formas, ¿no? El de seguir dándoles las oportunidades a las demás personas para que eso sirva como multiplicación. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes, de seguir aprendiendo y de ver tantas experiencias y testimonios que están compartiendo y les agradezco mucho su tiempo. Gracias. Gracias, Mike. Muchas gracias por estar participando. Sí, muchas gracias. Bien. Sí, Gonzalo, te escuchamos. ¿Qué tal? Buenos días. Disculpen que estoy aquí batallando para conectarme, pero bueno, estoy de nuevo. Pues muchas gracias por el tiempo que nos compartes la palabra del Señor y sobre todo el tema del liderazgo, el cual pues tenemos que enfocarnos lo que Cristo hizo y lo que nos ha dejado escrito para que continuemos pues aprendiendo sobre todo ese tema de ser líder, ¿verdad? Un amigo decía que el escuchar es muy importante. A veces en nuestras caídas siempre tenemos cosas a veces que no lo compartimos, ¿verdad? Pero Cristo nos ha dado una confianza, nos ha enseñado a hacer que seamos amigos, confiarnos en nuestra situación de vida, ¿no? Entonces, creo que esa parte es importante para escuchar al amigo cuando tiene sus situaciones en cuestión de debilidades, de otros problemas que tenga, y pues animarlo, ¿no? O animarnos unos a otros para
que pues continuemos en el proceso de crecimiento en la palabra y sobre todo para madurar en las cosas del liderazgo, ¿verdad? Y bueno, pues, pues gracias por este tiempo y es todo lo que puedo compartir. Gracias, Gonzalo. Muchas gracias por compartir. Gracias. Bueno, ya nos estamos acercando al final del encuentro. Queremos agradecer realmente la presencia de cada uno de ustedes, invitarlos a que puedan visitar creciendofirmemente.com. Allí van a encontrar un montón de materiales que nos van a seguir animando a aprender. Hay muchos podcasts, hay otros materiales, artículos, webinar. Creo que algo que nos puede ayudar a ser intencionalmente proactivos con nuestro propio crecimiento, ¿no es cierto? Entonces, si tenemos la posibilidad de incorporar esto de decir, bueno, todas las mañanas escucho un podcast, todas las mañanas veo un webinar, todas las mañanas me dedico a crecer en mi formación, puede hacer una diferencia importante. Y en creciendofirmemente.com tenemos muchos recursos. De hecho, hoy estuvimos viendo una entrevista a Henry. Hay alrededor de 100 de podcasts de Henry que hablan sobre oración, la palabra, el carácter de Cristo, la mujer de Dios. Bueno, son materiales que podemos utilizarlos para nuestro propio crecimiento, como también para reenviarle al discípulo que estamos discipulando, ¿no es cierto? Así que les invitamos a que ingresen al sitio y puedan aprovechar todo este material. También les recomendamos que puedan difundir este tipo de actividades que venimos haciendo. Nosotros le vamos a enviar después el acceso a esta grabación prontamente, como para que también puedan verla con su comunidad. Y si alguien necesita charlar uno a uno sobre alguna dificultad o algún desafío que está atravesando, no tiene más que escribirnos un correo electrónico, mandarnos un WhatsApp y decir: Guille, Martín, quisiéramos charlar uno a uno, necesito ayuda respecto a este tema, cuenten con nuestro apoyo. Martín, no sé si vos querías comentar. No, muchas gracias por la participación y el seguimiento de este tiempo. Algunos han venido varias veces ya a varios webinarios. Hemos cambiado el formato, no sé si se dieron cuenta, que antes por ahí hacíamos más lugar para hacer preguntas entre medio de las secciones, pero eso nos dificultaba muchísimo después para preparar el material para presentarlo online, ¿no? Nos tomaba mucho tiempo la edición. Entonces hemos cambiado el formato como para dar toda la información, toda la enseñanza de un solo tiro, y después dar lugar a preguntas, ¿no? Cosa que la edición de ese video sea más fácil y la podemos usar también para hacer mini cursos, ¿no? Que después agregándole algunas preguntas o textos también como para ir suplementando la enseñanza, lo podemos poner a disposición de todas aquellas personas que están interesadas, ¿no? Entonces esa es una diferencia de por qué lo hicimos de esta manera, ¿no? Antes yo estaba, si Guillermo hacía lo que hizo hoy, yo lo estaba mandando mensaje por WhatsApp diciendo: che, da lugar a preguntas, abrió un poco la cancha, ¿no? Y obviamente tiene sus ventajas hacer eso, claro que sí, pero bueno, estamos evaluando a ver cómo podemos ser más eficaces, y esto es una de las maneras. Capaz que en algún taller, que sea taller, ahí sí vamos a dividir en grupos y dar lugar a preguntas, porque es un taller, pero los webinarios en general se dan, como lo hizo muy bien hoy Guillermo, y bueno, y dentro de un tiempo corto, ¿no? No es que estuvimos 2 horas escuchándolo, sino que fueron alrededor de 45 o 50 minutos, y bueno, y después damos lugar a preguntas, por eso lo hacemos de esa manera. Pero sí, pero muchas gracias. Yo animo mucho a todos a tomar iniciativa en esta tarea. Uno puede saber todas las cosas, tener todas las herramientas, todas las estrategias,
pero no necesariamente a ser discípulo, ¿no es cierto? Una vez, para terminar, una vez una persona me dijo, bueno, quiero darte una visión de algo, le digo, me dice, ¿no? Y digo, bueno, ¿qué? Abrí la Biblia, me dice, no, yo la abrí en el medio, no, más atrás. Y la abrí en un evangelio, no, me dice, más atrás. Y la abrí en Apocalipsis, me dice, no, más atrás. ¿Cómo? Le digo, ¿dónde quiere que vaya? Ya el Apocalipsis es el último. Anda al mapa de Israel, me dice, ¿no? Bueno, fui al mapa de Israel y me dice, ¿qué ves ahí? Bueno, veo el mapa de Israel. ¿Y qué ves ahí en el medio? Bueno, está el lago, el mar muerto, le digo. ¿Sabes por qué está muerto? No, la verdad que no. Dice, el mar muerto recibe agua, pero no tiene una salida, ¿no? Entonces, se concentra tanto en los sales y los minerales que no es posible la vida dentro de ese mar muerto. Es un mar rico en un montón de cosas, pero no tiene vida porque esa riqueza mineral, esa riqueza que tiene el mar de sales, no hace que la vida sea factible dentro de sus aguas. Dice, así es el cristiano que recibe demasiado, pero no da, ¿cierto? Dice, y eso siempre me quedó grabado en la cabeza, ¿no? Dios dijo que podamos ejercer un liderazgo sobre la tierra y nos multipliquemos. Eso fue el primer mandato que Dios le dio a Adán y Eva y que sigue vigente hasta el día de hoy, ¿no? Liderar y multiplicar. Son dos cosas muy importantes como cristianos y como seguidores de Cristo que debemos hacer, ¿no? Así que bueno, les dejo eso y gracias. Disculpen que no hablo más y no empiezo a predicar y no me para nada. Bien, hermanos, muchísimas gracias. Gracias por estar presente, por ser parte de los amigos de Creciendo Firmemente. Estamos para servirle, para ayudarlo. Agradecemos toda sugerencia, comentario, idea que nos puedan estar dando, ¿sí? Queremos hacer esto para servirles mejor, así que siéntanse en libertad de trabajar juntos en esto, ¿sí? Les mandamos un gran abrazo y estamos en contacto pronto. Una pregunta. Sí, Gonzalo. Todo lo que se difundió el día de hoy está en la página para repasarlo, porque yo tuve problemas. De hecho, estaba platicando con un amigo que tiene desafíos esta mañana y animándolo. Llegué un poquito tarde aquí para reunirme. Y pero me gustaría repasar, escuchar nuevamente. Está en la página, ¿verdad? Aún no está, pero lo vamos Okay. lo vamos a subir brevemente. Seguramente cuando lo suban ustedes van a recibir una notificación de que el material ya está disponible, ¿ok? Ok. ¿Ustedes están en los grupos de Creciendo Firmemente, quizá? ¿En los grupos de WhatsApp? Hay grupos de WhatsApp donde llevamos todo este tipo de información, y si se inscribieron al curso van a recibir el boletín y toda la información necesaria, ¿sí? Así que quédense tranquilos que cuando esté listo les vamos a estar avisando. Ok, muchas gracias. Un abrazo desde México. Adiós. Chao. Un abrazo. Saludos a Pablo. Que Dios los bendiga. Saludos Gracias, en gracias. Nayarit, México. Chao. Dios les bendiga. Adiós, Un abrazo. adiós.